Como ya anuncié, el problema de la vivienda en España es complejo y no tiene una sola causa. En el vídeo anterior vimos el problema desde el lado de la oferta. No se construyen suficientes viviendas nuevas y ya vimos que los costes disparados, la burocracia interminable y los impuestos abusivos lo dificultan todo. Pero no solo se queda ahí la cosa. Los problemas también nos vienen por el otro lado del mercado, por la demanda. Porque incluso si se construyera más, gran parte de la población no podría comprar ni alquilar igualmente. Y eso es lo que realmente explica por qué tanta gente se siente que la vivienda se ha vuelto inalcanzable. Vamos a intentar entenderlo. Empecemos por lo básico. Cada vez somos más personas que nunca. En España cada año llegan más de 400.000 nuevos residentes netos. Eso significa que aunque se construyan viviendas nuevas, la presión sobre el mercado no deja de aumentar. Ya vimos que se construían pocas viviendas, unas 100.000 en el año 2024. Y además la población no crece igual en todas partes. La demanda se concreta en zonas determinadas, como pueden ser Madrid, Cataluña, Baleares, la Costa del Sol, entre otros. Son lugares con más oportunidades laborales, pero que también con los precios de la vivienda mucho más altos. En resumen, más gente quiere vivir donde ya no hay sitio, y eso dispara los precios. Y al revés también funciona. Hay lugares que aunque hubiera oferta de viviendas, nadie las querría, porque en ese lugar no hay oportunidades de empleo, no hay servicios, y eso crea lo que se ha llamado la España vaciada. En un punto intermedio están las zonas en que hay cierta demanda, pero en los que esa demanda no puede pagar los costes de construcción actuales. Son zonas en las que predominan salarios de bajo valor añadido. Y es aquí donde entramos en el otro factor, que es el factor económico. Ahora, si hablamos de bolsillo, los salarios en España llevan más de una década prácticamente estancados. Mientras tanto, el precio de la vivienda, tanto de compra como de alquiler, ha subido mucho más rápido. Decir que los salarios en España llevan una década estancados no quiere decir que nunca suban. Lo que ocurre es que no suben lo suficiente. Por ejemplo, en 2023 el salario bruto medio fue de 28.000 euros, un crecimiento del 4,1% con respecto al año anterior, pero la inflación también fue fuerte, así que el poder de compra apenas mejoró. Otro dato revelador, el salario más frecuente en España en 2023 fue de 15.500 euros brutos. Es decir, muchos trabajadores están atrapados en niveles bajos, incluso cuando las estadísticas promedio suben, ¿no? Y si miras el salario mediano, ves que la mitad de los asalariados ganan menos de 23.350 euros al año. Incluso hay estudios que dicen que durante los últimos 30 años los salarios reales apenas han crecido un 2,7% acumulado. En otras palabras, décadas con mejoras muy modestas del poder adquisitivo. En definitiva, puede que veas cifras nominales al alza, pero para las personas esas alzas sirven de poco si los precios se disparan. Y esa brecha acumulada es parte esencial de por qué muchas familias hoy no pueden asumir ni un alquiler decente ni una hipoteca asequible. Esto significa que, aunque trabajes y cobres algo más que antes, cada año puedes permitirte comprar una vivienda más pequeña si es que te la puedes comprar. A esto se le suma otro factor que es la exigencia de los bancos. Lejos quedan los días de que el banco financiaba el 100% de la vivienda y también casi te obligaba a incluir los muebles y el coche. Ahora, para comprar una vivienda te prestan como máximo el 80% del valor del inmueble. Eso implica que tú debes poner el 20% de entrada, que sumado con los gastos de la compra, sobre todo de los impuestos, se te va al 30%. Hoy en día, ¿qué joven ha podido ahorrar el 30% del precio de la vivienda? Estamos hablando que un piso de 200.000 euros debes tener ahorrados 60.000. Y en las grandes ciudades, ¿dónde encontramos un piso de 200.000 euros? Por otro lado, tenemos que ver que la cuota de la hipoteca no supere el 30% de tus ingresos. ¿Y qué pasa? Que si ganas 1.500 euros al mes, pues puedes pagar como mucho 450 euros de hipoteca. Y eso hoy apenas alcanza para una habitación en muchas ciudades, ¿no?
Si añadimos que los tipos de interés son más altos, que han subido del 1 al 3-4% en pocos años, tenemos una tormenta perfecta. Viviendas más caras y financiación mucho más difícil. Difícil de tener una vivienda, por lo tanto. Esto ha traído una serie de consecuencias que son muy visibles. Cada vez más jóvenes no pueden emanciparse. La edad media para irse de casa supera ya los 30 años. Y si lo comparamos con otros países de nuestro entorno, nos encontramos que España está en la cola de la edad de emancipación y de formación de nuevas familias. Muchas personas comparten piso o incluso alquilan habitaciones, algo que antes se asociaba solo con estudiantes. A cierta edad está bien compartir y es hasta divertido, pero siempre y cuando puedas pensar que es para un periodo limitado de tu vida. Pero, ¿y si es para siempre? ¿O si no ves la posibilidad de comprarte o alquilarte nada solo? Es muy frustrante. En algunos barrios ha aparecido un mercado sumergido de alquileres, sin contratos, sin garantías, de realquilar y en condiciones muy precarias. También aumenta el hacinamiento, familias enteras viviendo en pisos pensados para la mitad de personas. Luego se añade el problema de la ocupación ilegal, que hace un daño enorme, sobre todo al mercado del alquiler, ya que hoy tenemos una inseguridad jurídica enorme, muy importante, instalada en ese mercado, que no favorece para nada la inversión en vivienda de alquiler, justo lo contrario de lo que se necesita. Al final, todo esto son síntomas claros de que la demanda existe, pero que los demandantes no pueden pagar los precios actuales, ¿no? Y claro, a esto hay que añadir otros factores que aumentan también la presión, sobre todo en algunas zonas muy localizadas, ¿no? Por un lado, los turistas y la inversión extranjera. Muchos extranjeros compran viviendas como segunda residencia o inversores que compran viviendas para alquilarlas en plataformas turísticas. Eso reduce la oferta disponible para residentes, especialmente en zonas costeras o en grandes ciudades. También está el fenómeno de los nómadas digitales, que trabajan en remoto y se instalan en España porque hay buen clima, buen estilo de vida, buena comida, y los precios para ellos siguen siendo baratos comparados con los de sus países, ¿no? Aunque sin duda el factor más importante y a la vez más delicado, y del que casi nadie habla, es lo que hemos hablado anteriormente, es el gran fenómeno de inmigración que llega a nuestro país sin poder adquisitivo. Cada año llegan esos cientos de miles de personas que buscan una vida mejor, pero que de entrada no tienen capacidad económica para pagar los precios del mercado. Eso provoca una presión enorme sobre el alquiler más básico, especialmente en las grandes áreas urbanas, que acaba afectando a toda la cadena inmobiliaria. Y aunque muchos rehúyen hablar de ello, es un componente clave para entender la tensión actual. Pero, claro, es más fácil darle la culpa a los 4 ricos que vienen a comprarse pisos de millones de euros o a los que venían para conseguir el visado, ¿no? El permiso de residencia. Pero eso a nivel del mercado español son, en realidad, pocas transacciones. El resultado final de todo esto que he explicado son, es decir, factores demográficos, económicos y esta realidad social, es que tenemos que diferenciar entre demanda real y demanda efectiva. En teoría la demanda de vivienda es alta, todo el mundo necesita un lugar donde vivir, pero en la práctica la demanda efectiva, la que puede pagar, es mucho menor. Es decir, no falta gente que quiera una vivienda, falta gente que pueda pagarla. El problema es que el tipo de trabajo que tiene la población española de media es de bajo valor añadido, y eso no permite comprar una vivienda con el nivel de costes actual. El mercado ofrece viviendas con todos los extras, pagamos impuestos de millonario para comprar una vivienda, incluyendo pagar toda la burocracia que hay por el camino, y pretenden que se pague con un pequeño sueldo de un trabajo de poco valor añadido. Y además también quiere que cada uno de nosotros gastemos el máximo posible para fomentar el consumo y que suba el PIB. No puede ser. Pero si me lo gasto todo, entonces no hay ahorro. Y si no hay ahorro, no hay vivienda. Digamos que muchos estamos mal enfocados en general. Necesitamos salarios más altos y mayor ahorro. Para obtener un salario mejor, deberemos adquirir mayor formación y nuevas habilidades que permitan acceder a tareas de mayor responsabilidad y de mayor valor añadido. Eso aumentará nuestra productividad y, en consecuencia, nuestro salario. No hacen falta grandes carreras, sino habilidades y aptitudes
que se necesiten en el mercado de trabajo y que estén bien remuneradas. En la parte del ahorro debemos aprender a ahorrar más, a ser más conscientes de nuestro futuro, y ahí el tema de la educación financiera es importante. Si lo gastamos todo, nos estamos robando nuestro propio futuro. Ahora vamos a revisar algunos gráficos para que la historia quede más clara. Los salarios en España han subido, sí, pero mucho menos que el coste de la vivienda, sobre todo en el caso del alquiler. En los últimos 10 años los salarios han subido aproximadamente un 16% acumulado, pasando de un salario medio de 24.000 euros en 2015 a uno de unos 28.000 euros en la actualidad. En cambio, el precio medio del metro cuadrado en ese mismo intervalo ha pasado de 1.500 euros a 2.100 por metro cuadrado, un aumento del 40%. Que claro, si lo comparamos con el 16%, pues vemos que claramente las subidas han estado ahí de salario, pero han sido claramente insuficientes. En 2006, en plena burbuja, hacían falta casi 10 años de trabajo íntegro para comprar un piso medio. Después de la crisis mejoró bastante, bajando hasta los 5,5 años, pero desde 2024 volvemos a estar en casi ya 7 años de sueldo completo. Y si hablamos del alquiler ya, el tema se nos desmadra de una forma mucho más clara. Si cogemos de ejemplo, por ejemplo, Cataluña, el alquiler medio ha pasado de unos 700 euros al mes hace 15 años a más de 1.200 euros al mes hoy en día. Eso significa que muchas familias ya dedican más del 40% de su sueldo a pagar el alquiler, cuando el límite razonable sería un 30%. Nos tiene que quedar dinero para el resto de cosas. En resumen, el problema no es solo que falte vivienda, es que los salarios no acompañan. Por eso, aunque se construya más, si el poder adquisitivo no mejora, la vivienda seguirá siendo inalcanzable para la mayoría. Y si un promotor ve que sus potenciales clientes no tienen dinero, ¿qué va a hacer? Pues simplemente no va a construir las viviendas, como ya comentamos en el vídeo de la oferta inmobiliaria que os dejo por aquí arriba por si lo queréis consultar. Conclusión. Cuando hablamos del problema de la vivienda, no podemos quedarnos solo con la falta de oferta. La vivienda es cara también porque el poder adquisitivo no acompaña. Tenemos más población, más presión en zonas muy concretas, salarios que no crecen y un sistema financiero mucho más restrictivo. Y además, una parte creciente de la demanda viene de personas o colectivos que simplemente no pueden acceder al mercado formal. El resultado es lo que todos vemos: precios altos, alquileres imposibles, una generación entera que no puede emanciparse. Un desastre que entre todos debemos mirar de buscar resolución. En el próximo vídeo cerramos un poco el círculo y veremos qué se podría hacer para mejorar este equilibrio entre la oferta y la demanda. Porque solo entendiendo los dos lados del problema podemos empezar a pensar en soluciones reales y no brindis al sol, que son anuncios muy bonitos de los políticos de turno, de miles y miles de viviendas, pero que en muchos años solo han hecho que empeorar el problema. Si te interesa la economía real y quieres entender los temas más allá de los titulares, suscríbete al canal. Recuerda que aquí, en Econoforma, aprendemos a gestionar nuestro dinero.